Bienvenidos amigos de los caballos y el campo, y hoy tenemos un programa, vea, súper especial por muchas razones, porque vamos a hablar de una aventura. Vamos a hablar de una aventura que lleva un montón de años y que en este año, dentro de muy poquito, vamos a tener la oportunidad de volverla a vivir aquí en este sector del oriente antioqueño y de la zona cafetera colombiana aquí cerquitica de nosotros. Pero es mucho más especial este programa por la persona que nos va a acompañar en él. Es un personaje de aquí del oriente, del suroeste, es un personaje antioqueño, Luis Ángel Mejía. Casi no lo cojo, por Dios santísimo. Luis Ángel. Hombre, de verdad, muchas gracias por estar acá. Qué bueno que nos logramos encontrar. A ti, Camilo, por invitarme. Muchas gracias. Y tengo que decir que casi no lo cojo porque es que este hombre está montando lo que yo les decía, una aventura. Esto es una evocación de la historia, Luis, de la cual vos sos muy ducho y te gusta leer y sos enterado y te encanta la historia, pero además la recreás y la vivís y estás descalzo. Me la saboreo. Exactamente, y por eso andas descalzo. ¿De qué estamos hablando, Luis? No quiero introducirlo yo. Camilo, estamos hablando de los 200 años de Salamina, pero voy a hacer, antes de eso, voy a empezar. Toda la vida me ha gustado estar descalzo, desde muy joven, y los que me conocen del retiro saben que esto no es hoy. Aparte de eso, porque a esa gente les tocó tan duro y tan descalzos, muchos de ellos, algunas personas me han contado que su papá nunca usó, el papá de Ramón Escobar nunca lo vieron con un calzado, el papá de don Javier también, Pirinolo. Entonces ellos cuentan esas anécdotas de que ellos iban a las ferias, iban por todos esos caminos siempre descalzos. Camilo, la colonización antioqueña. Cuando los conquistadores vinieron, cuando fuimos conquistados, y no fuimos conquistados solo por españoles, porque recuerden que todos somos América. América fue conquistada básicamente por franceses, ingleses, españoles, portugueses y algunos otros países, en menor cuantía, pero básicamente ellos. Y llegaron fue todos por el oro. Aquí no hubo nada distinto a eso, el oro. Entonces llegaron, iban de un placer a otro, los llamaban así placeres, los sitios donde encontraban oro, y todo era de aluvión, no de mina. No habían los equipos, no había la cosa. Entonces durante 300 años fue una explotación inmisericordia con los indígenas. De pronto se agotó el oro, ya no era fácil encontrarlo, y la corona española mandó a un oidor, Moni Velarde, a que viera qué era lo que pasaba, y él encontró que la provincia de Antioquia, recuerden que éramos el nuevo reino de Granada, la provincia de Antioquia, que era una extensión muy grande, estaba postrada, aislada y en una situación de hambre muy grande, especialmente Marinilla, Río Negro, esta zona, el Retiro, un poco el Retiro, más no tanto como Marinilla y Río Negro. Y perdóname Luis, ¿hasta dónde abarcaba esa provincia de Antioquia Entraba muy duro en lo que es hoy el Tolima, el Valle. Tolima. Sí, el Valle, y era inmensa. El Viejo Caldas, pues. El viejo todo completo. El Viejo Caldas fue en 1905. Okay. El Gran Caldas. El Gran Caldas. Y después la Gran Antioquia, pero en ese tiempo se llamaba la provincia de Antioquia. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre llega y encuentra esto postrado, se viene la liberación de los esclavos, que no es como dijeron que hoy estaban esclavos y mañana ya estaban libres. No fue así, fueron manumidos, fueron liberados lentamente, tuvieron que seguir pegados a sus amos, muchos de ellos. Y también había la libertad de vientres, la señora que estaba, la mujer negra que estaba en embarazo, muchas veces de su patrón, del esclavista, y que al parir ese niño no tenía derecho a su libertad total, a las escrituras, hasta los 28 años, algunos hasta 30. Eso fue de muchos debates. Hay que leer la historia distinta y hay que ser honestos, hay que honrar la historia, como dice Andrés Parra. Y esas cosas no nos las cuentan así exactamente, o sea, nos dicen, sí, nos echan muchas flores y le ponen mucho chantilly y cositas a la historia, pero no nos cuentan realidades de este tipo. La realidad es que cuando estos investigadores modernos empiezan a buscar una verdad que estaba oculta en todos esos archivos y empiezan a encontrar los pleitos y etcétera, son muy interesantes. Les animo a que hagan algo de investigación y compren libros sobre eso, de gente responsable. Encontraron que eso no había sido así tan ideal, tan romántico. No,
resulta que los patronos no les estaban dando plata y no había con qué sostener esos esclavos. Entonces era más barato decirles, ustedes están libres, cultiven esta tierra y tráigame la mitad. O hacían eso. Un modelo feudal, más o menos. Exacto, es feudalista. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Pero llega Moni Velarde y ve esta postración y dice, un momentico. Y resulta que la Gran Antioquia era de 4 o 5 españoles muy ricos, que habían venido de España, tenían el derecho de tener una cosa que llamaron concesiones o capitulaciones, porque es muy interesante. La ley, a pesar de que podíamos decir que los españoles, en el caso de nosotros, podían hacer lo que quisieran, tampoco era así. ¿Por qué? Porque si hubieran entregado a esos españoles, en vez de haberles hecho las concesiones, le hubieran dado las escrituras de propiedad, resulta que eso era demandable y las escrituras tenían que venir a los indígenas, que eran los verdaderos dueños de estas tierras. Pero ellos se inventaron que los indígenas no eran capacitados, que el rey era el administrador y el rey empezó a entregar para que abrieran caminos, para que hubiera comercio, y se lo entregó a unos españoles con unos compromisos. Concesiones. Concesiones o capitulaciones. Okay. Es más grande el nombre capitulación. Y ellos se comprometieron. Resulta que el oidor Moni Velarde y otros personajes de esa época ven que eso no fue así, que eso no estaba cumpliendo, que estas personas habían incumplido, y empiezan a decir, bueno, y ellos se ariscan. Él llega y se hace una cosa que se llamó la colonización comunitaria. ¿Qué le dijo a una cantidad de pobres? Váyanse hacia el sur, colonicen y van a ser poseedores de la tierra que ustedes abran. O sea, lo que abran, lo que puedan colonizar es propia. Y arrancan. Ok. Y arrancan y se van. Durante 25 años eso fue lento. Eso no fue que hay mismo hordas. No habíamos... en la provincia de Antioquia creo que en 1870 eran 400.000 personas. Lo que tiene hoy un municipio más o menos grande. Además, por era la topografía. toda la capitulación. Hoy en día son más de 10 millones de habitantes. Ahí está la diferencia. Además de la topografía, No, las dificultades pues de enormes. Entonces, o sea, pero fue un proceso... está interesante lo que acabaste de decir, Camilo. La colonización antioqueña es la segunda colonización más grande de América, después del lejano oeste en Estados Unidos. Exacto, allá iba pero yo. de lejos la más difícil. Allá iba yo, porque eso fue un proceso similar a lo del lejano oeste. Vayan, colonicen, eso es suyo, lo que encuentren, pero tierras así, pero más o menos así en el lejano oeste, donde podían dar con coches, con caravanas, aquí era muy diferente. Aquí no, aquí el lejano sur y el lejano occidente. El lejano y era lejano. Entonces ellos arrancan y estas personas que tenían, en el caso de Gutiérrez y de Villegas, de los papás de José Antonio Villegas y de Juan de Dios Aranzazu, ellos llegan y dicen, ¡ay, hijo de madre! Esto hay que empezar a hacer algunas cosas. Y al ver que estas hordas de campesinos sin tierra y llenos de hambre, y resulta que según las leyes borbónicas, el desempleo era vagancia y eran sujetos de ser capturados y encarcelados. ¿Qué les decían? Si no quiere cárcel, váyase de aquí para allá. Y ellos se iban. Empezaron a fundar. Se fundó Abejorral en el sitio de las yeguas. Ahí no prosperó. Para poder don José Antonio Villegas revalidar los títulos de esa concesión que le había dado la corona. Felipe II, un Felipe número de esos. Entonces, resulta que el hombre se pone y ve que no es, pero llega unos campesinos y le dicen, nosotros queremos comprarle un poquito de tierra, porque nosotros queremos hacer un poblado, no era exactamente un poblado, era una aldea, digamos, una concentración de casitas pobres, paupérrimas, pero ellos eran felices. Y hubo una cosa muy distinta. Ellos, a pesar de que buscaban un poquito de oro, ellos buscaron más el cultivo. Te voy a dar una anécdota. Cuando se abrió Sonsón, y empezaron a ver ya la horda de arrieros y empezaron a sembrar maíz, el maíz en las zonas auríferas de Remedios, Zaragoza, de Santa Rosa de Osos y del occidente de Antioquia, rebajaron de precio a la mitad por las grandes producciones, porque aquí se había acabado. Entonces, ¿qué sucede?
de Buriticá. Enormes minas, pero se habían entregado los filones como están hoy. En ese tiempo no habían las técnicas ni se podían traer las herramientas para poder explotar cuando el oro se hundía. Entonces, ¿qué sucede? La gente se va desesperada. Unos contrataron a otros, algunos decían, necesitamos trabajo, venga, yo lo contrato, tengo unos pesos, venga, nos vamos y vamos a abrir tierras. Y se iban como obreros. Muchos soldados, esclavos manumidos y muchos esclavos que se fueron con sus patrones. Explícanos, por favor, eso del manumido, de la manumisión que me decías ahorita. La manumisión es diferente a la liberación. Es más o menos que vos vas a pagar tu libertad, pero en plazos, en cuotas. Entonces, quedabas que empezabas a pagar y te decían, en 10 años usted es libre. Algunos patronos dieron su libertad inmediata y los esclavos se quedaron en agradecimiento con ellos. Pero fueron muy pocos, no fueron la norma, fueron las excepciones. Casi todos decían, no, quédese. Curas, terratenientes, de todo. Entonces, ¿qué sucede? Pero lo bonito entonces de la colonización antioqueña es que arrancan de aquí para allá y empiezan a ver estas tierras. Recordemos que esto fue hace 250 años que empezó. Y recordemos otra cosa, que las condiciones de salubridad y de medicinas eran muy difíciles. Entonces la gente que buscaba las tierras altas. Lo interesante de la colonización antioqueña es que todos los pueblos que hoy existen en la colonización antioqueña son en las cordilleras, no en las vertientes abajo. Ninguno de estos pueblos como los que conocemos ahora, Pintada, Bolombolo, Arma de pronto sí, pero todos están arriba, o sea, Salamina, Pacoraguada, Pintada es muy reciente, recordad. Pintada es hecho por el... Sí, pero digo yo, o sea, no imaginemos que Pintada estaba ahí hace 250 años y era un pueblo de paso. Ni hace 200 ni hace 100. Exactamente. O sea, todos fueron asentamientos y fueron corregimientos y después municipios, pero buscaban era entonces ubicarse arriba, ubicarse en las zonas altas, como Montebello, como... Y la primera explicación que se da y que está en los libros y de todo era porque eran climas más benignos. Nosotros creíamos que, hombre, qué frío. El frío era, pero un zancudo, el dengue que existía, la fiebre amarilla y de todo. De abajo y eran pantaneros. Ojo con eso. Nosotros, una de las cosas que estamos propendiendo ahora y les explico es que siendo la imaginación tan poderosa, nos imaginemos las condiciones que hace 250 años existían para este movimiento masivo de personas hacia esas lejanas tierras. Entonces, la colonización antioqueña arranca. El maestro José Antonio Villegas vende los terrenos. Creo que don Julio Ruiz se los vende. Dice, en unos libros dice que por 1.000 pesos de oro. Otros dicen que por 12 12 cargas de cacao. ¿Cómo sería el cacao de caro? 12 arrobas entregaron todas las tierras donde hoy está Sonsón. Y por el camino de Rosarito, que ahora vamos a hablar de él, que es uno de los grandes desvelamientos que está haciendo este evento, es por donde llegan, que es un camino de más de 1000 años de los indígenas, y llega toda la colonización, se suben, encuentran esas tierras hermosas de Sonsón, fundan Sonsón y empieza desde Sonsón a crearse un movimiento enorme, que si ahora les doy las cifras son enormes. Entonces, de creación y de fundación. Hacia el sur. Hacia el sur, todo hacia el sur. Perfecto. Entonces, después viene Salamina, después viene Pácora, Aranzazu, Neira, Pensilvania, Marulanda, una playa de sitios y de pueblos, más de 100 pueblos. Santa Rosa, Cabal, Pereira, Manizales, 4 de ellas terminaron en ciudades, capitales hoy en día de departamentos. Pero entonces volvemos a lo mismo, estamos en la época borbónica, somos súbditos del rey y empieza esto. La gente se va con esa ilusión y con ese entusiasmo de que lo que iban a trabajar era para ellos. El papá de Juan de Dios Aranzazu hace un viaje, capitula, porque primero fue la concesión Villegas, capitula, se va y afortunadamente no llevaba un dron, Camilo. Imagínate que ese hombre se paró en un alto, creen que es más o menos en un camino que era el camino de Herbeo, que no era por aquí, ellos bajaban por Zabaletas
Ellos hacían la vuelta, cogían de aquí de Río Negro, buscaban Zabaletas, buscaban Arma. A bajar a... Arma. Arma tuvo 4 o 5 sitios donde ella se fundó, va para 500 años. Ahora hablamos de Arma. Entonces Arma, llegaban a Arma y seguían, buscando el camino de Herbeo, el paso del Bufo, y se iban al camino de Herbeo. Y ese hombre se para por ahí en un altozano, calcula, sabe los nombres de los ríos, y llega a Bogotá, y que para gastos del viaje pide una capitulación. Tiempo después, muy rápido, el rey se la aprueba y queda la capitulación o la concesión a Aranzazu. Ahora hablamos de dónde va llegando eso. Ya existía la capitulación Villegas, ahora viene la capitulación Aranzazu. Afortunadamente no lleva un dron, se hubiera quedado con toda Colombia, o por lo menos con más de la mitad. Más o menos estamos hablando de más de 1 millón de hectáreas. En una sola persona. En una sola capitulación. Que eso hasta gratis. Gratis. Hasta dónde abarcaba. Cogía todo lo que eran los nevados del Ruiz. Toda la cordillera central. Toda esa cordillera. Mucha parte. Hasta donde se encontraba con la concesión Villegas. No existe Salamina, no existe Sabana Larga, Sabana Larga sí existe como sitio, más no como el sitio donde fue la primera fundación de Salamina. Entonces, ¿qué sucede? Llega, este tipo se va para Maracaibo y muere en Maracaibo, en Venezuela. Listo, queda el hijo. Entonces, muy ricos aquí en Río Negro. Cuando un día empieza a saber que las tierras que su papá había capitulado, 25 años después empieza a interesarse. Y resulta que a través de sus contactos políticos y de todo, pero lo interesante ahí es esto, Camilo. El papá empieza eso en la monarquía. Viene el grito de independencia en 1810. Pasamos a ser república. Empieza a haber una... Empezó en el siglo XVIII. 19. En la monarquía... La monarquía en el siglo XVIII. Siglo XVIII, Perdón, sí. Felipe V, sí. Carlos III, Carlos IV. De que sea. Todos esos... Felipe IV. Los números. Carlos que son iguales. Luego pasamos entonces a ser república ya a partir de 1810 y ahí todavía tienen esa concesión. Entonces empiezan las guerras, se consolida la independencia. Si no se hubiera consolidado la independencia, con las batallas del Pantano de Vargas y todas esas batallas, que fueron más o menos en 1820 y algo, 19, me parece, 18, 19, se consolida, entonces empiezan estos señores a ver eso, ya ellos habían empezado a hacer unos pleitos contra esos invasores. Ya no existía Monivelarte, ya las leyes borbónicas y monárquicas ya no regían, ya eran venga nosotros. Pero esta gente, a través, muchos de ellos ricos, de los préstamos a los independentistas, Santander, Bolívar, etcétera, al gobierno, ellos apostaron porque sí había independencia, dieron bonos del nuevo gobierno y esos bonos llegaron a valer tan poquito. Un bono de 100 pesos quedó valiendo 10 pesos, ellos los recompraban, los guardaban, tenían el musco financiero y los redimieron a 100 pesos con intereses. ¿Y qué negocio hicieron con Santander y con esa gente? Venga, dénoslos en tierra. ¿Por qué? Porque ya había en camino una colonización, ya esas tierras no eran tierras lejanas y áridas, ya habían empezado a tener poblaciones realizadas en la época de la monarquía, Sonsón, 1800, todavía éramos monárquicos, y empiezan a ver que empieza a haber un movimiento y un comercio enorme y un aparato productivo muy grande, y que ya no estaba centrado en el oro, que era tan difícil, sino que empiezan a ver que hay otras cosas. Los cultivos, las tierras para abrir para ganado, los cerdos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues madre, llega esta situación de esta gente y vuelve y empiezan a pelear y empiezan a montar pleitos. Pero ¿qué pasaba? Le van llegando requisitorios a estos colonos, a estos fundadores, a estas pequeñas personas, y ellos escasamente podían medio defenderse ahí cerquita en el pueblo, con el juez poblador o con el alcalde. Mas si eso lo perdían los terratenientes, eso lo pasaban a Bogotá, lo pasaban a Medellín y después a Bogotá, y allá ellos tenían sus compinches, digámoslo, pero tenían todo armado y eso se devolvía.
la gente, mucha gente de esas se fueron, etcétera, etcétera. Sigue la colonización antioqueña, sigue Sonsón arrancando con ese músculo financiero, vienen los comerciantes de Medellín, de muchos apellidos, ¿no? Los vamos a Jaramillos, Boteros, etcétera, etcétera, y llegan y empiezan a financiar personas que se van. Entra Vicente Fermín López Buitrago, más o menos se calcula que un rionegrero llegó en 1808 a Sonsón, y este hombre se para allá, viene de unas minas de sal, de trabajar en unas minas de sal. Algunos dicen que con Juan de Dios Aranzazu, otros dicen que no. Y dice, venga, que vamos a fundar un pueblo. El hombre se va a estudiar, un hombre con una capacidad de liderazgo. Es por todos los historiadores y escritores de libros, uno de los hombres más respetados de la colonización antioqueña, el verdadero titán y el hombre que debe llevar el nombre de fundador. Fue poblador, fue alcalde varias veces y de todo, y finalmente fue desplazado. Fermín López. Vicente Fermín López Buitrago, rionegrero. Okay. Él llega y entonces ya empiezan a fundar Aguadas, empiezan a fundar Pácora y Salamina, Pácora posterior a Salamina, y Pácora es fundada por rionegreros, abejorraleños, y básicamente, y Pácora es fundada por armeños. La uno es Concesión Villegas y el otro es Concesión Aranzazu, y empiezan a tener pleitos entre ellos también. En fin, es una historia demasiado larga y lástima que algún día tengamos más tiempo para ir desglosándola y más conocimientos. No soy historiador, pero sí me encanta mucho la lectura y mucha gente lo sabe. Entonces, ¿qué sucede? Vicente Fermín arma un hito distinto, que es el hombre digno de la colonización antioqueña, el hombre que a través de su trabajo, de su familia, de las personas que él llevaba, se fue haciendo pueblos y de todo, termina en Santa Rosa de Cabal, otra historia más adelante que la vamos a contar, y se genera todo este movimiento migratorio tan grande. Pero entra un actor que es el que nos reúne hoy, el que nos apasiona, el arriero, el tipo que cogía los bultos de maíz en Sonsón y los llevaba a Segovia. Hoy, llevarlo en una mula, así sea por las carreteras, es una obra. ¿Por qué? Porque todos los días hay que bajarlos, todos los días hay que subirlos. A veces en esos pantaneros se clavaban, había que bajarlo del pantanero y de todo, y con una responsabilidad muy grande. Y no eran una sola mula, eran miriadas de mulas. Ahora, las cuentas son muy sencillas. Eran miles de toneladas. Una mula en esa época, como la carga eran 125 kilos, 62 kilos y medio a cada lado. Pero muchas llevaban un poquito menos según el tamaño. Y ellos contrataban, eran hordas de 100, 200, 1000 mulas inicialmente, pero después fueron 10.000 y muchas más mulas. ¿Por qué? Porque las cifras los dicen. Aparte de todo esto, y en el siguiente programa vamos a hablar del evento Solomulas Bicentenario Vicente Fermín López Buitrago, aparte de eso, en 1860 y algo, entra una pepita así, y se llama café. Y se explota la economía de nuestro país. Entran las guerras, la guerra de los Supremos, la guerra de los 1000 días, guerras estúpidas y tontas que hubieron, clericales, políticas y algunas sociales. Resulta que hay algo muy interesante. Casi todas fueron gestadas en Popayán. Popayán era muy poderoso y peleaban con el gobierno central, que era Santa Fe de Bogotá. Y se armaron una cantidad de guerras, y parte de esto ocasionó que en Salamina, en Aguadas, en Sonsón en Abejorral hubieran batallas y muchas historias sobre eso. Salamina tiene una historia muy triste. Primero que todo, fue la primera batalla transmitida en vivo y en directo de la historia de Colombia, en 1886 me parece, 85, dentro de la Guerra de los Supremos. El telegrafista de esa época, recién puesto el telégrafo, venía a la plaza, veía cómo estaban dándose en fusil los conservadores y los liberales, y se iba y transmitía a Manizales,
Y Manizales retransmitía y volvía y miraba y volvía y transmitía. Más de 160 muertos, 55 en una casa en el parque principal, que no debería tener ese nombre, pero la marcó para toda la vida. La casa del Degüello, yo la llamaría la casa de los Izaza, es preciosa, estaba adentro. Entonces, ¿qué sucede? Se presentan estas cosas de esa historia tan turbulenta que tuvimos nosotros en el siglo pasado y que aún hoy todavía podemos decir que tenemos rescoldos y rezagos de esas guerras de esa época. ¿Por qué? Porque finalmente fue la guerra por la tierra. Ahí hay algo muy interesante para conversar y para estudiar. No crean que estos hechos violentos y esta lucha por la tierra es de hoy. No es de nosotros. No es de nosotros. Y otra cosa, Camilo, la primera reforma agraria. Y tal vez la reforma agraria que sí funcionó, se llamó colonización antioqueña. ¿Por qué? Porque si vos miras de aquí para allá, en todas esas 10 millones de hectáreas que fueron la colonización antioqueña, casi todo es minifundios. No hay extensiones como en los llanos de 60.000 hectáreas ni eso. Nada. Todo es pequeño. Todo es pequeño. Y todo era de muchas personas. Todo era de muchas personas. Bueno, vean, él no es historiador, pero se la sabe. Y es un hombre amante de la antioqueñidad, amante. Por eso estamos en este espacio. Miren la belleza de casa en la que estamos. Esta casa tiene unos 200 años también. Y estamos acá es justamente para rendirle homenaje a esto que en el siguiente programa nos vas a contar, Luis, y es esta aventura en la que te metiste, que ya te has metido en muchas otras, pero yo creo que esta es preciosa. Esta es la más. Esta es la más, yo creo, y por eso digo que gracias a mi Dios lo logramos coger hoy para hacer estos dos programas. Nos vamos a despedir aquí, Luis, de este primer programa, y en el siguiente, dentro de 8 días, nos vas a contar qué es lo que estás haciendo vos con esta mulada que estás armando, por favor. Este es el abrebocas. Claro, muchas gracias. Luis Ángel, muchas gracias por estar aquí en Los Caballos y el Campo Hombre. Gracias, Camilo, por la invitación. Y a ustedes los esperamos dentro de 8 días para la continuación de este programa, que está espectacular. Yo me pongo arrozudo de escuchar a este hombre hablar de la colonización antioqueña, de ver los tesoros que tiene aquí puestos encima de esta mesa y que ahorita nos va a hablar, pero sobre todo de escuchar lo que está armando este hombre, para que nosotros conozcamos lo que este hombre ya sabe y lo que nos está esperando allá en Salamina, 200 años. A todos, dentro de 8 días lo esperamos. Una feliz tarde, chao y muchas gracias.